Varios encuentros internacionales de alto calibre han tenido lugar en esta semana en Mar-a-Lago, el centro de la geopolítica en estos instantes. Y es que en el resort de la residencia de Donald Trump han desfilado primero Volodymyr Zelensky y después Benjamin Netanyahu. En el caso del primer ministro israelí hablamos del quinto encuentro de este año 2025 y del quinto encuentro también desde que Donald Trump llegó de nuevo a la Casa Blanca el 20 de enero. 5 encuentros distintos entre sí, aunque este quinto quizás nos deja con un sabor de boca más agridulce. Había muchos puntos sobre la mesa, pero la conclusión quizás es que más allá de los halagos el uno al otro, no hubo realmente claros avances, o al menos no se hicieron públicos respecto al plan de paz para Gaza. Vamos a hablar de estos puntos y de qué conclusión debemos sacar. Lo hacemos a continuación con Antonio Basayote, doctor en estudios árabes e islámicos, profesor en la Universidad de Sevilla, especializado en historia de Oriente Medio contemporáneo. Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Trump había adelantado que por lo menos iban a tocar 5 puntos. Dio a entender, de hecho, que 3 de ellos incluso casi se resolvían al inicio del encuentro, pero en la rueda de prensa posterior no hubo grandes anuncios, nada que indicara un avance claro, sobre todo en lo que respecta a la situación actual en Gaza. ¿Qué conclusiones debemos sacar? Pues, la conclusión que yo sacaría al menos es la misma que hemos podido sacar de los 4 encuentros anteriores, como bien has recordado. Son 5 ya lo que van los encuentros entre Netanyahu y el primer ministro israelí desde enero, desde que tomara Trump posición en la Casa Blanca. Y la misma en el sentido de apoyo inquebrantable de la administración estadounidense a Israel. Y es que es cierto que ha habido algunas reticencias por parte, en este caso, en la última, por parte de Trump al respaldo incondicional de lo que podríamos llamar solución final de Israel para Palestina, sobre todo respecto a Cisjordania, ¿no? Trump, pues bueno, muestra algunas en el discurso, que es lo que conocemos, no tenemos más datos, sino la rueda de prensa posterior muestra, pues bueno, algunas dudas, ¿no? Sobre los planes que tiene o las ambiciones territoriales que ha venido mostrando Netanyahu de forma muy contundente, de forma muy clara, aunque no solamente Benjamin Netanyahu, sino pues el gobierno al completo y como también previamente habían mostrado otros ministros, recordemos el propio Ariel Sharon, ¿no? Desde 2002 durante la segunda intifada y otros grupos parlamentarios. Esas ambiciones territoriales y maximalistas del gobierno israelí, claro, son, digamos, pues demasiado controvertidas y bueno, claro, públicamente por ahora Trump no se atreve a respaldarlas al 100%. Ahora bien, dicho este matiz y estas reticencias en público por parte de Donald Trump, yo creo que la conclusión es que, por lo demás, el apoyo es total, es absoluto, y nada hace indicar sobre el terreno que en la práctica, como digo, se vaya a cesar un ápice en ese apoyo, como decía, incondicional, constante de Estados Unidos al Estado sionista con respecto a la población palestina y a los territorios palestinos. No ocurrió durante el primer mandato de Donald Trump, no ocurrió tampoco durante el mandato de Joe Biden, pese, como ya sabemos, a la comisión del delito, el crimen de crímenes, la comisión de un genocidio que sigue en curso. Recordemos que lo corroboró la pasada primavera, o antes, perdón, en este 2005, la Comisión Independiente de la ONU, que ya se había
constatado por parte de la Relatora Especial de Naciones Unidas en aquel informe Anatomía de un genocidio en 2024, que había sido además advertido por la Corte Penal de Justicia también en 2024, y bueno, en lo que hay un consenso unánime abrumador en los juristas de todo el mundo, ¿no? Entonces, pese a esa comisión del crimen de crímenes, que es el genocidio, Joe Biden y una vez más en el segundo mandato de Donald Trump, Estados Unidos ha venido apoyando en todos los frentes a Netanyahu, por lo que, insisto, pese a esa ambigüedad o poca claridad, incluso se habla de tensiones, que yo no lo veo por ningún lado, pues pese a eso el apoyo es mayoritario y es incondicional, no hay dudas en ese sentido. Respecto a la fase 2 de Gaza, en Gaza sabemos que sigue en suspenso, no hubo avances claros en este sentido. Trump le restó importancia a ello, insistió en que no estaba preocupado. Sin embargo, tenemos que hacer mención a algunas de las cifras que conocemos desde el alto el fuego del 11 de octubre. Más de 400 palestinos han muerto, más de 1.100 han resultado heridos y también hay una declaración conjunta firmada por Reino Unido, Canadá, Francia y otros países en la que se insiste que el deterioro humanitario en la Franja de Gaza es motivo de grave preocupación. No es que con este alto el fuego la situación de extrema urgencia humanitaria haya cesado, ni mucho menos, y esto es algo en lo que es necesario seguir haciendo hincapié, Antonio. Sí, efectivamente, ese plan de Trump, ya dijimos que, bueno, pues no tenía nada de paz, absolutamente nada, sino que, bueno, fue claramente una decisión diplomática y más bien de estrategia de marketing como disuasión. Fue una estrategia disuasoria para calmar la opinión pública internacional en el momento de mayor clamor contra el genocidio de Israel en Gaza. Fue clarísimo, recordemos aquella en verano, ¿no? A principios del verano, por ejemplo, en España, las protestas en la Vuelta Ciclista a España por la participación del equipo israelí, que era patrocinado por un magnate estadounidense israelí o canadiense israelí, sí, totalmente radical, sionista. Y también en ese contexto el apoyo internacional, la movilización internacional, el apoyo a la flotilla que intentaba pues romper, aunque fuera simbólicamente, para llamar la atención y poner el foco sobre Gaza del bloqueo sobre la franja, ¿no? En ese contexto, claramente, Trump se sacó de la manga este supuesto plan de paz que bueno, pues fue una cortina de humo y de hecho lo hemos visto, o sea, en los últimos meses, gracias al bombo que se le dio a nivel mediático, pues bueno, pues el foco se ha ido desplazando hacia otras cuestiones en la esfera internacional y las muertes, sin embargo, los asesinatos y los bombardeos, las violaciones del alto el fuego, más de 500 violaciones del alto el fuego constatadas por Naciones Unidas, y hablo de datos de hace más de una semana, pues son totalmente, constatan que no se trataba de paz. Efectivamente, más de 400 personas asesinadas, son muchas, sí. Y por tanto, pues sí, la cifra es alarmante y la situación humanitaria es tremenda ahora con el frío, la lluvia y el huracán Byron, ¿no? ¿Qué implica, Antonio, que no haya avances en esa fase 2? Realmente, aunque hubiera habido algún tipo de avance, ¿hablaríamos de una mejora en la situación de la franja? Hombre, se habría paliado si se hubiera cumplido por parte de Israel por ejemplo, la entrada de suficiente ayuda humanitaria. Las muertes que ocurrieron con el huracán Byron y con la tormenta actual se podrían haber evitado. Estamos hablando de, no sé si en torno a una veintena. Hace unos días eran 14 personas, entre ellas 2 bebés. Habían muerto por el frío y las lluvias. También
por desprendimiento de los pocos edificios que quedan, donde, claro, porque la gente está viviendo en tiendas de campaña Sí. y entre ruinas, y bueno, pues esas muertes se podrían haber evitado totalmente. Lo denuncia la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, y al menos eso sí se podría haber evitado. También, no es poco, se habría paliado las enfermedades, la malnutrición, pero bueno, era difícil. El plan, como digo, en la primera fase sí tenía aviso, estaba prosperando en el momento de la aplicación, pero ya a partir de la segunda fase era bastante las condiciones, digamos, las cláusulas de ese plan unilateral e impuestos no tenían visos de progreso. Antonio, hemos dicho que era el quinto encuentro entre Trump y Netanyahu. El primero, además, desde que Israel defendió el reconocimiento formal de Somalilandia como Estado soberano e independiente. Algunos países, dentro del marco de las Naciones Unidas, han cuestionado si esta medida podría tener o no como objetivo reubicar a los palestinos de Gaza o establecer bases militares. ¿Cuál es tu interpretación? Pues está claro, bueno, yo lo que creo, no sé si este es el caso, quiero decir, no sé si va por ahí, podría ser, porque lo que está claro es que, dada la imposibilidad, y esto parece muy fuerte, pero está claro que hay una imposibilidad por ahora de eliminar físicamente, siguiendo la lógica del colonialismo de asentamiento y la lógica de las políticas genocidas que ha estado llevando Israel. Pese a todo, es imposible eliminar el 1,5 millones o más de población palestina restante, y está claro que el objetivo es hacer bueno, pues insostenible cualquier resquicio de vida en la Franja de Gaza para que estas personas tengan, en cuanto se les brinde la oportunidad, la urgencia de huir, porque recordemos, para los oyentes, que Gaza es una cárcel, o sea, sí. Gaza está cerrada a cal y canto, y claro, la idea inicial era que se les expulsase a los supervivientes a Egipto, pero efectivamente Egipto se opone. No obstante, yo lo veo más realista, que se reubique, bueno, que es un eufemismo esto de reubicar, es una expulsión, sí. es una expulsión que se llevaría a cabo en el Sinaí, ¿no? Yo creo que es más viable comprar a Egipto, pagar dinero a Egipto, como la Unión Europea hizo en su momento en 2014, entre 2014 y 2015, con Turquía, con respecto a los refugiados sirios, para que acoja a lo que sería un gran número de refugiados palestinos. Por cierto, respecto a los intereses de Netanyahu, podríamos calificar intereses dentro de este encuentro, ¿no? Más allá de los puntos a abordar, sabemos que se van a producir unas elecciones legislativas a finales de 2026 en Israel, en octubre, si no se adelantara por circunstancias casi evidentes. Hay muchas tensiones dentro de la coalición del partido que lidera Netanyahu en estos momentos. Trump, sin embargo, goza de una amplia popularidad en Israel, y así lo hemos sabido a través de una de las últimas encuestas. No sé si oscilaba entre el 60 y el 70% de apoyo o visión positiva de los israelíes. Y Netanyahu de alguna forma se está apoyando mucho en esta amistad con Donald Trump, en esta alianza con Estados Unidos y en los halagos que se otorgaban el uno al otro. Veíamos que sobre todo preponderaba esa amistad, ¿no? Esa sólida relación. Estados Unidos nunca ha tenido un amigo como Israel, y Israel nunca lo ha tenido como Estados Unidos. ¿Hasta qué punto Netanyahu puede estar utilizando esta amistad, esta alianza, esta relación para conseguir también de alguna forma llevarse esto al terreno político y mejorar la imagen interna de cara a estas elecciones? Sí, pues me parece un dato demoscópico que claramente sí, efectivamente,
es utilizado por Netanyahu de cara a su potencial electorado, de cara a la opinión pública israelí. Clarísimamente, esos, ese, esa admiración a Trump, bueno, va en la línea en realidad de la política exterior israelí de siempre hacia Estados Unidos, pero efectivamente por ese dato, esa observación que tú has hecho, Marta, es todavía más, digamos, más evidente, ¿no? Y más constante, ¿no? Parece claro que Netanyahu busca resarcirse o, bueno, blindarse en esas elecciones y yo creo que además no es imprevisible todavía, pero yo me atrevería a decir que no se van a adelantar. Digo que esto es arriesgado siempre teniendo en cuenta la extrema volatilidad de la región, ¿no? Sí. Y, pero yo creo que no se van a adelantar porque, bueno, porque el gabinete israelí va a seguir apoyando, va a seguir apostando por guerra, estado de guerra permanente, Siria, en el frente sirio, en el frente palestino, por supuesto, y también con Hezbollah en un segundo plano, pero seguir atacando Líbano y no debemos olvidar también Irán. Ujú. Efectivamente. Bueno, Irán, de hecho, Donald Trump volvió a repetir algo como que sería un infierno para Irán o haría de Irán un infierno si de alguna forma reactiva su programa nuclear. Quería aprovechar para preguntarte precisamente por ello, por la situación actual respecto a las tensiones del frente Estados Unidos-Israel con Irán. Y ya que mencionabas Siria también, Trump quiere establecer Estados Unidos como un puente mediador en las relaciones Israel-Siria. De hecho, sabemos que Donald Trump le ha dado el visto bueno al nuevo dirigente sirio. Es un cambio de paradigma que, como ya vimos en su momento, y de hecho creo que también ya lo comentamos aquí, pero volvió también a insistir en ello después de su encuentro con Netanyahu. Sí, bueno, en el segundo caso, en el caso de las relaciones Siria e Israel, la apuesta de Trump y también de Israel está clara, ¿no? Bueno, Ujú. pues apropiarse, bueno, ganar afianzar la influencia y el control sobre Siria, política y territorial, evidentemente, y económica. Ya Israel recordemos que, bueno, desarmó, digamos, desactivó las pocas fuerzas armadas que quedaban en Siria después de la caída de Bashar Ujú. al-Assad, bombardeando pues todos los puertos, acabando con todo lo que era marina, infantería y tal, y anexionándose también territorialmente hasta cerca de Damasco. El sur de Siria está totalmente anexionado por parte de Israel, algo que Siria, claro, de manera, bueno, tímida y timorata, pide que se devuelva, ¿no? Pero claro, Israel parece que no va a dar marcha atrás en ese avance territorial con el Monte Hermón, ese Jabal Sheikh, que fue bautizado por el Monte Hermón, había sido liberado previamente por Siria en 1973. Y entonces, todo parece que, bueno, a Siria no le queda más remedio que, que resignarse y acatar los dictat, las imposiciones que vengan por parte de Israel con el beneplácito, o sea, con el patrocinio de Trump, porque es que está en una minoría, o sea, no tiene nada que hacer Siria. Además, Ahmed Sharaa, nuevo presidente sirio, ¿no? Pues le conviene, para afianzarse en el poder, pues lo que le interesa es, evidentemente, hacer un equilibrio, llevarse bien, básicamente, en pocas palabras, con Israel y con Estados Unidos. Y en el segundo caso, con respecto a Irán, pues bueno, es cierto, recordemos que efectivamente se bombardeó, Israel atacó Irán y Estados Unidos después de que Irán contraatacase, etcétera. Creo que recordar que fue la primavera de 2025, a finales de junio, eh, se bombardearon las centrales nucleares, ¿no? Ujú. de Isfahan, Natanz,
y Fordow, creo que era así. Fordow Sí. fue la que estaba instalada a nivel subterráneo y fue la más difícil, la que tuvo que bombardear Estados Unidos con esos proyectiles, con esa aviación más moderna. Ujú. Pero la cuestión es que claro, se mermó la capacidad nuclear iraní, sí, pero no se acabó con ella, como intentó vender Israel. Ujú. Entonces, eso sigue estando en el punto de mira israelí y yo creo que, bueno, pues veremos cuál es el lapso de tiempo que transcurre en que haya nuevas tensiones, porque las va a haber. Lamentablemente, Irán está dañada. Supongo, parece que se está intentando eh, reconstruir el liderazgo de la cúpula militar, que fue también diezmada, y Israel no da tregua en ese aspecto, como Ujú. ya hizo con Hezbollah, pese a descabezar la organización, pese a los bombardeos constantes de todo, de buena parte del Líbano, perdón, del sur del Líbano, sobre todo, también de Beirut, de la capital, sigue constantemente, ¿no? Machacando a Hezbollah y también a parte de los territorios civiles de Líbano, por lo que Irán está ahí también a nivel más regional en el punto de mira. Ujú. Y Efectivamente. Pues mantenemos también Irán en el punto de mira, muchos frentes, como decimos, abiertos, aunque muchas veces nos centramos en lo más cercano a Europa, por así decirlo. En el caso de Rusia y Ucrania no podemos descuidar nunca lo que ocurre en Oriente Próximo. Nos quedamos con este resumen y con estas conclusiones. Antonio Basayote, doctor en Estudios Árabes e Islámicos, profesor en la Universidad de Sevilla, especializado en Historia de Oriente Medio Contemporáneo. Muchísimas gracias, un abrazo. muchas gracias a vosotros, un abrazo. Hola, soy Plex. Si algo me ha